Hola, hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de semana para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos. Bueno, estamos iniciando una nueva lección de la escuela sabática, la lección número 13. Es nuestra última lección. Por fin llegamos a la última lección de este trimestre, de este librito en el crisol con Cristo. Y esta lección que comenzó ayer y bueno, termina el 24 de septiembre, se titula Cristo en el crisol. Y el versículo de memoria está en San Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, laxama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuál es el comentario para el sábado, el día sábado, Iván? Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta, ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Con esta pregunta podemos orar. Podemos orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos esta mañana poder abrir tu palabra, también abrir la lección para estudiar esta última lección del crisol, Señor. Te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por revelación divina tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de su libertad, de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta. ¿Sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que, como escribió Lewis, él escribió y dijo que valía la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? ¿Para nosotros? Mientras Dios está en el cielo sentado en su trono. No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y en la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. Durante esta semana responderemos no solo esta pregunta, sino también las siguientes. ¿Qué sufrió Cristo por nosotros? ¿Qué podemos aprender de su sufrimiento? Bien, entonces tenemos ahí la introducción a la lección que nos va pintando ya que esta lección va a ser una lección que nosotros vamos a tener que dirigir nuestra mirada al Jesús que también pasó por el mayor crisol que pudo existir en esta tierra. Domingo día 18, que es hoy, los primeros días. Muy bien, esta parte trata de los primeros días de Jesús, los primeros años de su vida. Las escrituras nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús. No obstante, algunos versículos nos dan una vislumbre de estas circunstancias y la clase de mundo en la que participó el Salvador. Tenemos una serie de versículos que vamos a leer algunos y mientras tanto vamos a responder qué vemos en estos versículos que nos da un indicio de la clase de vida que enfrentó Jesús desde el principio. San Lucas 2:7 dice así, y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí tenemos el nacimiento de Jesús. Y el mismo capítulo 2 a partir del versículo 22 hasta el 24, dice así. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Ahí fue, perdón, ahí fue cuando fue presentado Jesús ante el templo, ¿no? Por sus padres cuando era chiquito. Pero Mateo, en el capítulo 2 también, y el versículo 1 en adelante,
agrega también algunas cositas más. Eh, por ejemplo, acá habla acerca de la visita de los Reyes Magos y, y también habla de Herodes, por supuesto. Eh, Allí cuando Herodes pregunta en el versículo 5 del capítulo 2, ellos le dijeron que Jesús había nacido en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los de las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ello diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y eh, cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bueno, entonces sabemos la historia de lo que pasó después. Muy bien. Estos versículos hablan, más que nada apuntan al nacimiento, ¿no? Por supuesto, Jesús no fue la primera persona que vivió en la pobreza o que enfrentó a quienes querían matarlo, incluso desde temprana edad. Sin embargo, hay otro elemento que nos ayuda a comprender la singularidad de lo que Cristo sufrió en los primeros tiempos. Vamos a leer Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le dice, ven y ve. ¿Qué elemento agrega este pasaje y que nos ayuda a entender los sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús desde joven? A excepción de Adán y de Eva antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. Qué tortura debió haber sido, incluso de niño, que su alma pura estuviera en constante contacto con el pecado. Aún con nuestra insensibilidad debido al pecado, nosotros mismos a menudo nos alejamos de la exposición del pecado y el mal que nos resultan repulsivos. Imagínate lo que debió haber sido para Cristo, cuya alma era pura, que no estaba manchada en lo más mínimo con el pecado. Piensa en el marcado contraste entre él y los demás a su alrededor. Debió haber sido sumamente doloroso para él. Pregúntate, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molesta o soy insensible a ellos? Si eres insensible a ellos, ¿esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces? Piénsalo. Bueno, no fue fácil la vida de Cristo desde sus mismos comienzos, porque recordemos lo que dice Apocalipsis 12, ¿no? Apenas el niño iba a nacer y el enemigo, el dragón, estaba dispuesto ahí a devorarlo. Y cuando tenemos buenos propósitos, siempre va a haber persecución, así como Jesús la tuvo. Y bueno, el contexto del mundo en el que Jesús vivió, en el que pasó su juventud, su adolescencia, su juventud, ¿no? Era un contexto de maldad, de pecado, ¿no? Por eso la pregunta que se hizo el discípulo si de Nazaret podía venir algo, podría salir algo bueno. El lugar este, Nazaret, No seguramente era tenía buena fama. famoso por otras cosas, ¿no? El reavivado por su palabra, hoy tenemos la lectura de el capítulo de Primera de Samuel, número 12, capítulo 12. Y en los pasos de Jesús, que es el libro que estamos siguiendo hoy, nos correspondería el capítulo 78, titulado Prosigue el viaje secreto por Galilea, allí por el año 30 Jesús, y el relato está en Marcos 9 30 al 32. Te invitamos a orar para que el Señor nos acompañe en esta jornada. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más porque nos has permitido ver la luz del nuevo día. Pedimos que nos acompañes y nos ayude en esta semana a mirar a Jesús como nuestro mayor ejemplo en el crisol. Y de esa manera podemos salir airosos también con tu ayuda. Bendice a las personas por las cuales estamos orando por su salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga, y no te olvides de compartir este mensaje con otros en las redes sociales. Bendiciones para todos esta mañana. Feliz inicio de semana.